Papá, vendí tu departamento porque necesitaba el dinero urgente. Así nomás me lo dijo, por teléfono. Como quien avisa que va a llegar tarde a comer. Como si nada. Como si ese departamento no fuera 30 años de mi vida convertidos en 4 paredes. Como si cada ladrillo de ese lugar no tuviera mi sangre, mi sudor, mis madrugadas trabajando hasta que el cuerpo ya no daba más. Me llamo Rodrigo Méndez. Tengo 74 años. Nací aquí en Guadalajara, en el barrio de San Juan de Dios, donde la gente todavía se saluda en la calle y donde aprendí que en esta vida nada es regalado. Trabajé 50 años en la construcción, 50 años levantando casas ajenas, mezclando cemento, cargando bultos bajo el sol. Y nunca me quejé, porque así me enseñó mi padre, y así crié yo a mis hijos. Entonces escucha esta historia hasta el final, ¿sí? Y después me cuentas si tú hubieras sentido lo mismo que yo sentí ese día. Y también me dices de qué ciudad me estás escuchando, porque esta historia es para todo el que haya dado todo por sus hijos. Comparte esto con quien necesita oírlo, porque tal vez hay alguien que está pasando por lo mismo y se siente solo. Ese día, cuando Carlitos me llamó, yo estaba en el patio de mi casa, regando las plantas, haciendo lo que hago todas las tardes desde que me quedé solo. Porque Lupita, mi esposa, se nos fue hace 3 años. Cáncer. Esa enfermedad maldita que te arranca todo. Y desde que ella no está, pues esta casa se siente vacía. Grande. Llena de recuerdos pero vacía de voces. El teléfono sonó como a las 5 de la tarde. Vi el nombre. Carlitos. Mi hijo menor. Sonreí. Siempre sonrío cuando veo su nombre. Porque de mis 3 hijos, él era el más cercano, el que más me buscaba. O eso creía yo. Bueno, mijo, contesté. Papá. Su voz sonaba extraña, como nerviosa, como cuando alguien tiene algo atorado en la garganta y no sabe cómo sacarlo. ¿Qué pasó, Carlitos? ¿Estás bien? Silencio. Ese tipo de silencio que te pone la piel chinita. Ese silencio que te dice que algo malo viene. Papá, tengo que decirte algo. Y por favor no te enojes. Ahí fue cuando sentí que algo en mi pecho se apretaba. Cuando alguien empieza así, es porque lo que sigue va a doler. Dime, mijo, ¿qué pasó? Tuve un problema muy grande con el negocio. Los proveedores me estaban cobrando. Tenía deudas. Iba a perder todo, papá, todo. Carlitos tiene una distribuidora de materiales de construcción. Le ha ido bien. O eso era lo que yo pensaba. Siempre me decía que todo estaba perfecto, que el negocio crecía, que sus hijos iban a heredar algo grande. ¿Y qué hiciste?, pregunté. Aunque algo dentro de mí ya sabía, ya presentía. Otro silencio, más largo, más pesado. Vendí el departamento. El mundo se me detuvo. Así, de golpe. Como cuando te golpean en la nuca y todo se vuelve lento. Todo se vuelve confuso. ¿Cuál departamento?, pregunté. Pero ya sabía, claro que sabía. El tuyo, papá, el del centro, el que está a mi nombre. Cerré los ojos. Sentí como la manguera se me caía de la mano. Sentí como el agua seguía corriendo, mojando mis zapatos. Pero yo no podía moverme. No podía reaccionar. Ese departamento. Ese lugar que compré hace 30 años. Ese pedazo de mi vida que conseguí ladrillo por ladrillo, peso por peso, sacrificio por sacrificio. ¿Lo vendiste? Mi voz salió quebrada, apenas un susurro. Sí, papá, lo siento. De verdad lo siento mucho. Pero era eso, o perder todo. Y pensé que tú ibas a entender, porque siempre has entendido. Siempre nos has apoyado. Siempre los he apoyado. Eso es cierto. Toda mi vida apoyándolos, dándoles todo. Quitándome el pan de la boca para que ellos comieran mejor. Trabajando doble turno para que estudiaran. Para que no sufrieran lo que yo sufrí. ¿Y el dinero?, pregunté. Aunque ya no sé ni por qué pregunté. Ya nada importaba. Lo metí al negocio, papá. Salvé la empresa. Ya todo está bien ahora. Ya pasó el problema. Ya pasó el problema. Para él.
Para Carlitos todo ya estaba bien, pero para mí todo acababa de desmoronarse. ¿Cuándo lo vendiste? Mi voz sonaba rara, como si no fuera mía. Hace como 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas guardándose eso. 3 semanas viviendo tranquilo mientras yo, tonto de mí, seguía pensando que todavía tenía algo, que todavía valía algo para alguien. Papá, di algo, por favor. ¿Estás muy enojado? Enojado. Qué palabra tan pequeña para lo que yo estaba sintiendo. Porque no era enojo, era otra cosa. Era un vacío, un hueco en el pecho. Como cuando te arrancan algo de adentro y te quedas sangrando por dentro pero nadie lo ve. No estoy enojado, mijo, le dije. No sé ni cómo me salieron las palabras. ¿En serio? Ay, papá, gracias. Sabía que ibas a entender. Eres el mejor padre del mundo. ¿En serio? Te prometo que cuando las cosas mejoren más, te voy a compensar. Te lo juro. Compensar. Como si esto se compensara. Como si 30 años de mi vida pudieran compensarse con dinero, con promesas. Está bien, Carlitos. Hiciste lo que tenías que hacer. Gracias, papá. Te quiero mucho. Luego te hablo, ¿sí? Tengo una junta ahorita. Sí, mijo. Está bien. Colgó. Y yo me quedé ahí, parado en medio del patio, con la manguera tirada en el suelo, con el agua corriendo, con el teléfono todavía en la mano. No lloré, no grité, no hice nada. Solo me quedé ahí, quieto, mirando las plantas, mirando el cielo que empezaba a ponerse naranja, sintiendo como todo lo que creí, todo lo que construí, se caía como castillo de arena. Carlitos, mi hijo menor, mi consentido, el que de niño me esperaba en la puerta cuando yo llegaba del trabajo, el que me abrazaba aunque yo viniera todo sucio de cemento, el que me decía, cuando sea grande quiero ser como tú, papá. Ese niño ya no existía, y tal vez nunca existió de verdad. Tal vez yo solo vi lo que quise ver. Tal vez siempre fui el tonto que daba y daba sin esperar nada a cambio. Cerré la llave del agua. Recogí la manguera. Entré a la casa. Me senté en mi silla, la misma donde me sentaba con Lupita todas las noches. Y por primera vez en 3 años, desde que ella se fue, hablé solo. Lupita, dije en voz baja, ¿qué hago? ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Pero no hubo respuesta. Solo silencio. El mismo silencio de siempre. Miré alrededor. Esta casa que construí con mis manos, estas paredes que levanté ladrillo por ladrillo, este techo que puse pensando en proteger a mi familia. Todo esto lo hice por ellos, por mis hijos, por darles un hogar. Y ahora uno de ellos acababa de vender mi único patrimonio. Sin preguntarme, sin avisarme, solo decidiendo por mí, como si yo ya no importara, como si yo fuera un estorbo, un viejo que ya no tiene voz ni voto. Me quedé ahí sentado hasta que oscureció, sin prender la luz, sin moverme, solo pensando, recordando, sintiendo cómo algo dentro de mí se quebraba, pero también se endurecía. Porque en ese momento, en esa oscuridad, entendí algo. Entendí que había sido demasiado bueno, demasiado blando, demasiado, sí, mijo, claro, mijo, lo que necesites, mijo. Y eso tenía que cambiar. No sabía cómo todavía. No sabía qué iba a hacer. Pero algo dentro de mí, algo que había estado dormido por años, empezaba a despertar. Y ese algo no era tristeza. Era algo más fuerte. Algo que me hacía apretar los puños. Algo que me hacía respirar profundo. Algo que me decía que esto no se iba a quedar así. Esa noche no dormí. Me quedé despierto en la cama mirando el techo, dándole vueltas a todo, una y otra vez, como disco rayado. Y mientras más pensaba, más me dolía. Pero también más claro veía las cosas. Ese departamento no era solo un lugar, no era solo 4 paredes y un techo. Era mi historia. Era cada vez que me levanté a las 5 de la mañana durante años. Era cada comida que no comí para ahorrar 50 pesos más. Era cada domingo que no descansé porque tenía que hacer chambas extras.
Tenía 25 años cuando empecé a soñar con tener algo propio, algo que fuera mío de verdad, porque yo crecí sin nada. Mi papá era albañil también. Rentábamos un cuartito en una vecindad donde vivíamos 7 personas. No teníamos ni para zapatos nuevos. Yo iba a la escuela con los zapatos rotos, con cartón adentro para tapar los hoyos. Y me prometí a mí mismo que mis hijos no iban a vivir así, que iban a tener algo mejor, que yo iba a construir algo para ellos. Cuando me casé con Lupita, vivíamos en un cuarto prestado, atrás de la casa de su mamá. No teníamos nada, solo una cama, una estufa chiquita y muchos sueños. Pero yo trabajaba. Dios sabe que trabajaba, en la mañana en la obra, en la tarde cargando bultos en el mercado, en la noche cuidando una bodega. Dormía 4, 5 horas si tenía suerte, pero no me importaba, porque cada peso que ganaba era para el futuro, para nuestra casa, para nuestros hijos. Miguel nació al año de casados. Y cuando lo vi por primera vez, todo flaquito, todo chillón, supe que no podía fallar, que tenía que salir adelante como fuera. Seguí trabajando, más duro, más horas. Y cuando Miguel tenía 3 años, logramos rentar una casita. Chiquita, con goteras, con las paredes cuarteadas, pero era nuestra. Y para mí eso era un palacio. Luego nació Ana, después Carlitos. Y con cada hijo la responsabilidad crecía, pero también las ganas de darles todo. Carlitos era el más chico, el más pegado a mí. Cuando él tenía como 5 años, yo llegaba del trabajo y él corría a abrazarme. No le importaba que yo viniera todo polvoriento, todo sudado. Me abrazaba y me decía, «Papi, te extrañé». ¿Cómo no iba a quererlo? ¿Cómo no iba a darle todo? Fue por esos años cuando me enteré que iban a construir unos departamentos en el centro. Departamentos nuevos. Nada lujosos, pero bien hechos. Y el maestro de la obra, don Jacinto, me dijo, «Rodrigo, ¿por qué no te animas? El enganche no es tan caro, y puedes ir pagando poco a poco». Yo me reí. «Don Jacinto, ¿con qué dinero? Apenas nos alcanza para comer». Pero él insistió, «Piénsalo, es una inversión, algo que vas a dejar para tus hijos». Y esa noche le platiqué a Lupita. Estábamos sentados en la mesa después de cenar, los niños ya dormidos. «Vieja», le dije, «¿qué te parece si hacemos un esfuerzo grande, y compramos uno de esos departamentos?» Ella me miró seria. «¿Con qué dinero, Rodrigo?» «Pues juntando, ahorrando más. Yo puedo buscar más chambas, puedo...» «Ya trabajas demasiado», me interrumpió. «Casi no duermes. Te vas a enfermar». «No me voy a enfermar. Estoy fuerte. Y esto es para los niños, Lupita, para que el día que nosotros ya no estemos, ellos tengan algo seguro». Ella suspiró. Me tomó la mano. «Si tú crees que podemos, pues adelante. Yo te apoyo. Siempre te he apoyado». Y así empezó todo. Empezó la lucha más dura de mi vida. Porque tenía que juntar para el enganche. Y trabajar 3 chambas no era suficiente. Busqué una cuarta. Los fines de semana ayudaba a un amigo en su taller de herrería. Entre semanas seguía en la construcción. En las noches en la bodega. Dejé de comprarme ropa. Dejé de salir. Dejé todo. Solo trabajaba y ahorraba. Lupita también hacía lo que podía. Vendía tamales. Lavaba ropa ajena. Entre los dos juntábamos cada peso. Los niños no entendían por qué papá nunca estaba en casa. ¿Por qué no los llevaba al parque? ¿Por qué siempre estaba cansado? Un día Carlitos, que tendría como 6 años, me dijo, «Papi, ¿ya no me quieres?» Se me partió el corazón. Me agaché para quedar a su altura. Lo abracé. «Claro que te quiero, mijo. Te quiero más que a nada en este mundo. Por eso trabajo tanto. Para que tú y tus hermanos tengan una vida mejor. Pero yo solo quiero que estés conmigo», me dijo llorando. Y yo también lloré. Pero no dejé de trabajar, porque sabía que era temporal, que era un sacrificio que valía la pena. Tardé 2 años en juntar el enganche, 2 años de no dormir, de no descansar, de no vivir. Pero lo logré.
Y el día que firmé los papeles del departamento, lloré como niño. Ahí, en la oficina del notario, con Lupita a mi lado, lloré. Ya está, vieja, le dije. Ya tenemos algo, ya les vamos a dejar algo a nuestros hijos. Ella también lloraba, de felicidad, de orgullo, y luego siguieron 20 años más pagando las mensualidades. 20 años donde muchas veces no supe de dónde iba a sacar para la quincena. Pero nunca, nunca dejé de pagar, porque ese departamento era sagrado. Era el fruto de mi vida, era mi legado. Cuando por fin terminé de pagarlo, yo tenía 47 años. 47 años, y ya con el cuerpo todo adolorido, con la espalda dañada de tanto cargar, con las manos deformadas de tanto trabajo. Pero lo había logrado. El departamento era mío, completamente mío. Lo renté durante años. Ese dinero nos ayudaba. Con ese dinero pagué los estudios de mis hijos, las universidades, los libros, todo. Miguel se hizo ingeniero. Ana maestra. Carlitos administrador de empresas. Yo estaba tan orgulloso, tan feliz de ver que mi sacrificio había valido la pena. Y ahora ese mismo departamento, ese pedazo de mi vida, ya no existía para mí. Carlitos lo había vendido, así nomás. Como si nada. Me levanté de la cama. Eran las 4 de la mañana. Fui a la cocina. Me serví un café, me senté en la misma mesa donde Lupita y yo planeamos todo. La misma donde soñamos juntos. ¿Qué hago, Lupita?, pregunté en voz alta. ¿Qué se supone que haga? Y en ese silencio de la madrugada, recordé algo que ella me decía siempre. Rodrigo, ser bueno no significa ser tonto. Ser buen padre no significa dejar que te pisoteen. Tenía razón, como siempre. Agarré mi celular. Busqué en los contactos. Encontré el número que necesitaba. Era muy temprano, pero no me importó. Marqué. Sonó varias veces, hasta que contestaron. ¿Bueno? Una voz adormilada. Miguel, soy tu papá. ¿Papá? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Son las 4 de la mañana. Necesito hablar contigo y con tu hermana. Hoy. Es urgente. ¿Qué pasó? ¿Estás enfermo? No estoy enfermo, pero necesito verlos. A los dos. Sin Carlitos. Hubo un silencio. ¿Sin Carlitos? ¿Por qué? Hoy te explico todo. ¿Pueden venir a la casa como a las 10? Sí, papá. Ahí estaremos. ¿Seguro que estás bien? Estoy bien, mijo. Nos vemos en la mañana. Colgué. Me quedé mirando el teléfono. Y por primera vez en días, sentí algo parecido a la calma. Porque ya había tomado una decisión. No iba a quedarme callado. No iba a dejar que esto pasara así nomás. Carlitos iba a saber quién era su padre. Iba a aprender que yo no era el viejo tonto que podía mangonear. Y si tenía que doler, pues que doliera. Pero la verdad iba a salir. Toda la verdad. Miguel y Ana llegaron puntuales. Como a las 10 de la mañana. Los vi llegar desde la ventana, Miguel con su camioneta nueva. Ana en su carro. Los dos con cara de preocupación. Les abrí la puerta antes de que tocaran. Pasen, pasen, les dije. Papá, ¿qué pasó? Miguel entró primero, me abrazó. Nos tenías preocupados. Ana también me abrazó. ¿Estás enfermo? ¿Algo grave? No estoy enfermo, siéntense. Les voy a servir un café. No queremos café, papá. Queremos saber qué pasa, dijo Miguel. Me senté frente a ellos. Los miré bien. Miguel con 45 años. Ana con 40. Mis hijos. Los que crié. Los que saqué adelante. Y me pregunté cuándo fue que nos volvimos tan distantes. ¿Cuándo dejaron de visitarme seguido? ¿Cuándo empecé a ser solo el viejo que llamaban de vez en cuando? Su hermano vendió el departamento. Solté así nomás. Sin rodeos. Los dos se quedaron callados, mirándome, procesando. ¿Cuál departamento?, preguntó Ana. El mío, el del centro, el que compré hace 30 años, el que pagué durante 20 años trabajando como burro. Miguel frunció el ceño. ¿Cómo que lo vendió? Ese departamento es tuyo. Era mío, lo corregí. Hace 2 años Carlitos me convenció de ponérselo a su nombre, para evitar problemas legales, dijo.
para que cuando yo muriera no hubiera líos con ustedes. Y yo le creí. Ana se llevó las manos a la boca. Ay, papá. Me llamó antier. Me dijo que tuvo problemas con el negocio, que necesitaba dinero urgente, que lo vendió hace 3 semanas y que el dinero ya se lo gastó. ¿3 semanas? Miguel se paró de golpe. ¿Hace 3 semanas y apenas te dice? Así es. Ese cabrón. Miguel empezó a caminar de un lado a otro. Ese maldito cabrón. Miguel, cálmate, dijo Ana. Pero ella también se veía enojada. Tenía los ojos rojos. Papá, Ita, ¿y tú qué le dijiste? Le dije que estaba bien, que lo entendía. ¿Qué? Miguel me volteó a ver. ¿Le dijiste que estaba bien? Le dije lo que tenía que decir en ese momento. Pero ahora ustedes necesitan saber la verdad. Necesitan saber qué clase de persona es su hermano. Ana se limpió una lágrima. Yo no puedo creer que haya hecho eso. Es tu patrimonio, papá. Es lo único que tenías además de esta casa. Lo sé, mija, lo sé muy bien. Miguel se sentó otra vez. Se agarró la cabeza con las manos. ¿Y qué vas a hacer? Esa era la pregunta, la que yo mismo me había hecho toda la noche. ¿Qué iba a hacer? No lo sé todavía. Por eso quería hablar con ustedes primero, porque son mis hijos también, y quiero que sepan todo lo que pasó. Papá, Ana me tomó la mano. Nosotros no sabíamos nada, te lo juro. Si hubiéramos sabido que Carlitos te iba a hacer esto. Lo sé, mija. Yo sé que ustedes no tienen nada que ver. Hay que demandarlo, dijo Miguel. Hay que meterlo a la cárcel. Eso fue robo, abuso de confianza. Miguel, es tu hermano, dijo Ana. Me vale, es un ladrón. Le robó a nuestro papá, al hombre que se mató trabajando por nosotros. Yo los dejé hablar, los dejé desahogarse, porque necesitaban sacar eso, igual que yo. ¿Ustedes sabían que él tenía problemas de dinero? Les pregunté. Se miraron entre ellos. Ana habló primero. Pues, hace como 6 meses me pidió prestado, 50,000 pesos. Dijo que era para el negocio, que me los iba a pagar en 2 meses. ¿Y te los pagó? Ella negó con la cabeza. No, le he preguntado y siempre dice que ahorita no puede. Que pronto, pero nunca paga. A mí también me pidió, dijo Miguel. Hace como 4 meses, 100,000 pesos. Dijo lo mismo, que era urgente, que era para una inversión y que me los devolvía rápido. Hasta ahorita nada. Sentí como la rabia me subía otra vez. Así que no era solo conmigo. Carlitos andaba sacando dinero de donde podía, de sus hermanos, de su propio padre, de quien fuera. ¿Y a ustedes les dijo que vendió el departamento? Pregunté. No, dijeron los dos al mismo tiempo. Claro que no, porque sabe que ustedes lo hubieran cuestionado. Por eso solo me lo dijo a mí, porque yo soy el tonto, el que siempre dice que sí, el que nunca reclama. No eres tonto, papá, dijo Ana. Estaba llorando ya. Eres bueno, demasiado bueno. Y Carlito se aprovechó de eso. Miguel se paró otra vez. Sacó su celular. Voy a hablarle ahorita mismo. Voy a decirle que venga para acá y le voy a partir su madre. No, le dije firme. No le vayas a decir nada, todavía no. ¿Por qué no? Porque necesito pensar bien las cosas. Necesito saber qué voy a hacer. Y cuando yo esté listo, entonces sí. Pero ahorita no. Ahorita deja que él crea que todo está bien, que yo me tragué su cuento. Miguel me miró extrañado. ¿Para qué? Porque si le hablamos ahorita, se va a poner a la defensiva, van a inventar más excusas, va a manipular la situación, y yo no quiero eso. Yo quiero que caiga por su propio peso. Ana me miró con esos ojos que se parecen tanto a los de su mamá. «Papá, ¿qué estás pensando hacer?» «Todavía no lo sé, mija. Pero lo que sí sé es que esto no se va a quedar así. Tu hermano tiene que aprender que las acciones tienen consecuencias». «Te apoyamos», dijo Miguel. «En lo que sea, en lo que necesites. Ese cabrón no se va a salir con la suya». «Gracias, mijo. Pero esto lo tengo que resolver yo. A mi manera». Se quedaron un rato más. Platicamos. Me contaron cómo estaban sus vidas, sus trabajos, sus familias. Y me di cuenta de algo triste, de que ya casi no hablábamos así.
de que ya casi no nos veíamos, de que la familia que yo construí se había ido desmoronando sin que me diera cuenta. ¿Saben qué es lo que más me duele? Les dije antes de que se fueran. No es el dinero, no es el departamento. Es que Carlitos creyó que yo era tan tonto que no me iba a dar cuenta, que no me iba a importar, que podía hacer lo que quisiera conmigo porque total, soy su papá. Y los papás aguantamos todo, ¿verdad? Papá. Ana se acercó a abrazarme. No, déjame terminar. Toda mi vida di todo por ustedes. Todo. Me rompí el lomo trabajando. Dejé de vivir mi vida para darles una mejor a ustedes. Y no me arrepiento. Lo haría otra vez. Pero no para que uno de ustedes me viera la cara. No para que pensaran que por ser su padre, pueden hacer conmigo lo que quieran. Nunca hemos pensado eso, papá, dijo Miguel. Y Carlitos va a pagar por esto. Te lo juro. Cuando se fueron, me quedé solo otra vez. Pero esta vez el silencio era diferente. Ya no me sentía tan vacío. Porque ahora sabía que Miguel y Ana estaban de mi lado. Que no todos mis hijos me habían traicionado. Me serví otro café, me senté en el patio, miré las plantas que Lupita sembró hace años, y hablé con ella como siempre hago. Ya hablé con ellos, vieja, ya saben todo. Ahora falta decidir qué voy a hacer. Porque tú sabes que yo no soy vengativo. Nunca lo he sido, pero tampoco soy tonto. Y esto no puede quedar así. El viento movió las hojas de los árboles, y yo sentí como si Lupita me estuviera respondiendo. Como si me estuviera diciendo que hiciera lo correcto, lo justo. Y entonces recordé algo. Algo que había guardado hace tiempo. Algo que tal vez podía ayudarme. Entré a la casa, fui a mi cuarto. Abrí el closet. Saqué una caja vieja que tengo guardada hasta atrás. Ahí guardo papeles importantes. Documentos, recuerdos. Busqué entre todo hasta que encontré lo que buscaba. Un sobre manila. Adentro había copias. Copias de todos los papeles del departamento. De cuando lo compré. De cuando lo pagué. De todo. Y también había algo más. Algo que ni Carlitos sabía que existía. Una carta. Una carta que el notario me había dado hace 2 años. Cuando hicimos el cambio de propietario. El notario me dijo: Don Rodrigo, por si acaso, guarde esto. Es una constancia de que usted es el dueño original. Por si algún día hay problemas. Yo le dije que no iba a haber problemas, que era mi hijo, que confiaba en él. Pero el notario insistió. Nunca está de más, don Rodrigo. Guárdela bien y espere que nunca la necesite. Y ahora tal vez sí la necesitaba. Leí la carta. Leí todos los documentos y empecé a entender que tal vez, solo tal vez, había una salida. Una forma de hacer justicia. No sabía exactamente cómo todavía. Pero ya tenía algo, ya tenía un camino. Y mañana iba a empezar a caminar por él. Al día siguiente me levanté temprano, como siempre. A las 6 de la mañana ya estaba despierto. Me bañé, me vestí bien, pantalón de vestir, camisa. Hasta me puse colonia. Porque iba a salir. Tenía una misión. Desayuné tranquilo. Pan con café. Mientras comía repasaba todo en mi cabeza. La carta del notario, los documentos, todo lo que había encontrado ayer. Y empezaba a armar un plan. Todavía no muy claro. Pero algo empezaba a tomar forma. A las 9 salí de la casa. Tomé el camión hacia el centro. Hacia la notaría donde hicimos todo el trámite hace 2 años. La notaría del licenciado Fernández. El trayecto se me hizo eterno. Iba pensando en qué le iba a decir, cómo le iba a explicar, si me iban a ayudar o no. Porque la verdad es que yo no sé mucho de leyes. Yo sé de cemento, de varillas, de construcción, pero de papeles y abogados, nada. Llegué a la notaría como a las 10. Un edificio viejo en el centro, de esos con escaleras de cantera. Subí despacio. Ya no tengo la misma agilidad de antes. Las rodillas me duelen, la espalda también. Pero subí. Entré. La recepcionista me miró. Buenos días. ¿En qué le puedo ayudar? Buenos días, señorita. Vengo a ver al licenciado Fernández. Soy Rodrigo Méndez. ¿Tiene cita?
No, pero es urgente, muy urgente. Ella dudó. Es que el licenciado está ocupado toda la mañana. Por favor, le dije. Y algo en mi voz, en mi cara, hizo que ella se compadeciera. Déjeme ver qué puedo hacer. Siéntese, por favor. Me senté en una de esas sillas incómodas de las salas de espera. Pasaron 10 minutos, 20, media hora. Yo ahí esperando, viendo a la gente entrar y salir, todos tan apurados, todos con sus problemas, hasta que la recepcionista me llamó. Don Rodrigo, el licenciado lo puede atender ahorita, pero solo tiene 15 minutos antes de su siguiente cita. Con eso me basta. Gracias, señorita. Pasé a su oficina. El licenciado Fernández es un hombre de unos 50 años. Pelo canoso, lentes, traje caro. Me recibió con un apretón de manos. Don Rodrigo, qué gusto verlo. Siéntese, por favor. ¿En qué le puedo ayudar? Me senté. Respiré hondo. Y solté todo. Le conté lo del departamento, lo de Carlitos, lo de la venta. Todo. Él me escuchó en silencio. Serio. Tomando notas en una libreta. Cuando terminé, se quitó los lentes. Se los limpió. Y me miró directo a los ojos. Don Rodrigo, lamento mucho lo que le pasó, de verdad. Pero tengo que ser honesto con usted. Legalmente no hay mucho que hacer. Se me cayó el alma al piso. ¿Cómo que no? El departamento estaba a nombre de su hijo. Él era el propietario legal, y como propietario tenía todo el derecho de venderlo. Aunque moralmente esté mal, legalmente no cometió ningún delito. Pero yo soy el que lo pagó, el que trabajó por él. Tengo la carta que usted me dio, la que dice que yo soy el dueño original. El licenciado suspiró. Esa carta es solo una constancia, un documento para su resguardo personal, pero no tiene validez legal para revertir la venta. Lo siento. Me quedé callado, sintiendo cómo otra vez todo se me venía abajo. ¿Entonces no puedo hacer nada? Pregunté con la voz quebrada. Bueno, el licenciado se recargó en su silla. Hay algo que tal vez podría funcionar, pero es complicado. Dígame, lo que sea. Usted podría demandarlo por daño moral, por abuso de confianza emocional. Sí, él vendió algo que legalmente era suyo, pero usted tiene pruebas de que ese bien lo adquirió usted, que lo pagó usted, y que él se aprovechó de la confianza que usted le tenía como padre para quedarse con el dinero. ¿Y eso funciona? Es difícil, muy difícil, y largo. Puede tardar años, y costar mucho dinero en abogados. Y no hay garantía de que gane. Sentí como la esperanza se me escapaba entre los dedos. Licenciado, le dije, yo no tengo dinero para juicios largos. Mi pensión apenas me alcanza para vivir, y no quiero meterme en algo que me va a quitar lo poco que me queda. Él asintió. Lo entiendo, don Rodrigo. Y por eso le voy a ser sincero. Como abogado, le puedo decir que legalmente sus opciones son limitadas. Pero como persona, como alguien que también tiene padres, le digo que esto no está bien, y que su hijo debería responder por lo que hizo. ¿Entonces qué hago? Se quedó pensando un momento. Mire, don Rodrigo, a veces la justicia no viene de los tribunales. A veces viene de otro lado. Usted tiene a sus otros hijos, tiene a su familia. Ellos saben la verdad. Y la verdad siempre sale a la luz. Siempre. ¿Me está diciendo que me quede con los brazos cruzados? No. Le estoy diciendo que use lo que tiene. Use la verdad. Use a su familia. Y deje que las cosas caigan por su propio peso. A veces la peor condena no es la legal, es la moral. Es que todos sepan qué clase de persona eres, realmente. Salí de la notaría con el corazón partido, porque esperaba más, esperaba una solución mágica, una forma de arreglar todo, pero no la había. Caminé por el centro sin rumbo, viendo la gente pasar, los carros, los vendedores ambulantes, y me sentí viejo, tan cansado. Me senté en una banca de la plaza, ahí donde de joven venía a lustrar zapatos, donde empezó todo, y me pregunté si valía la pena seguir peleando, si no era mejor solo olvidar, dejar ir, resignarme,
Saqué mi celular. Miré las fotos que tengo guardadas. Fotos viejas, de cuando mis hijos eran chicos. Ahí está Carlitos, con como 6 años, abrazándome, sonriendo, feliz. ¿En qué momento ese niño se convirtió en esto? ¿En qué momento perdí al hijo que conocí? Sonó el teléfono. Era un número desconocido. Contesté. ¿Bueno? ¿Don Rodrigo Méndez? Sí, soy yo. Habla el licenciado Torres, de la inmobiliaria Century. Disculpe que lo moleste. Me dieron su número, su hijo Carlitos. El corazón se me aceleró. Dígame. Mire, le hablo porque hay un pequeño problema con la venta del departamento. Resulta que el comprador quiere hablar con el dueño anterior. ¿Con usted? Dice que necesita confirmar unos datos sobre el inmueble, sobre unas reparaciones que se hicieron. Es solo una formalidad. ¿Quiere hablar conmigo? Sí. ¿Sería posible que viniera a la oficina mañana, como a las 11 de la mañana? Solo será media hora máximo. Sí, sí puedo. Ahí estaré. Perfecto. Le mando la dirección por mensaje. Gracias, don Rodrigo. Colgó, y yo me quedé ahí, con el teléfono en la mano, pensando. El comprador quería hablar conmigo. ¿Por qué? ¿Qué querría saber? Y entonces se me ocurrió algo. Una idea loca, tal vez estúpida, pero una idea al fin. ¿Y si le contaba la verdad al comprador? ¿Y si le decía cómo fue que Carlitos consiguió ese departamento? ¿Y si le hacía saber que compró algo que fue robado emocionalmente? No, eso no serviría de nada. El comprador pagó legalmente. Él no tiene la culpa, pero tal vez podía usar esa reunión para algo más, para saber más, para entender mejor qué fue lo que Carlitos hizo exactamente, cómo vendió, a quién, por cuánto, porque yo todavía no sabía nada de eso. Carlitos solo me dijo que lo vendió, pero no me dijo cuánto le dieron, no me dijo nada, y necesitaba saberlo, necesitaba saber toda la verdad, cada detalle, cada mentira. Me paré de la banca. Sentí como algo dentro de mí se encendía otra vez. Esa rabia, esa fuerza, esa necesidad de justicia. Tal vez el licenciado tenía razón. Tal vez la justicia legal no era posible. Pero había otras formas de justicia. Otras maneras de hacer que alguien pagara. Y yo iba a encontrar la manera. Caminé hacia la parada del camión, con paso firme, con la cabeza en alto. Porque todavía no estaba acabado. Todavía no me iban a vencer. Y Carlitos iba a saber que su padre no era ningún tonto, que su padre era Rodrigo Méndez, el hombre que construyó todo de la nada, y el mismo hombre que podía destruir cuando era necesario. Mañana iría a esa reunión, y ahí empezaría a juntar las piezas, a armar el rompecabezas, porque si algo me enseñó la construcción, es que antes de levantar algo nuevo, primero tienes que saber bien qué fue lo que se cayó. Y yo iba a saber todo. Esa noche tampoco dormí bien. Me la pasé dándole vueltas a todo. A lo que me iba a encontrar mañana en esa reunión. A qué preguntas me iban a hacer. A qué les iba a contestar. Pero sobre todo, pensaba en cómo iba a reaccionar cuando viera al hombre que ahora vivía en lo que fue mío. En ese departamento que pagué con 20 años de mi vida. Me levanté a las 5, más temprano que de costumbre, porque no podía seguir en la cama. Me preparé un café bien cargado. Me senté en el patio todavía oscuro y esperé a que amaneciera. Cuando el sol empezó a salir, sentí algo raro, como si fuera el inicio de algo. Como cuando empiezas una obra y sabes que nada va a ser igual después. Me bañé. Me puse mi mejor ropa. La camisa que Lupita me regaló en nuestro último aniversario. El pantalón que solo uso para ocasiones importantes. Me peiné bien. Me vi al espejo y casi no me reconocí. Porque ese hombre que me miraba desde el espejo ya no era el mismo de hace una semana. Ya no era el viejo que se quedaba callado, que aguantaba todo. Ese hombre tenía otra mirada, más dura, más decidida. Salí de casa a las 10. La cita era a las 11, pero quería llegar temprano. Ver bien el lugar. Prepararme. La inmobiliaria estaba en una zona nice del centro. Edificio moderno. Todo de vidrio.
con aire acondicionado y recepcionista elegante. De esos lugares donde uno se siente fuera de lugar. Llegué a las 10:30. La recepcionista me sonrió. «Buenos días. ¿En qué le puedo ayudar?» «Tengo cita con el licenciado Torres. A las 11. Soy Rodrigo Méndez». «Ah, sí, don Rodrigo. Pase, por favor. El licenciado lo está esperando en la sala de juntas». Me llevó por un pasillo lleno de oficinas. Gente trabajando en computadoras, teléfonos sonando. Todo muy profesional. Muy distinto a mi mundo. ¿Abrió una puerta? «Aquí es». «Adelante». Entré. Era una sala con una mesa grande, sillas cómodas, un clima que casi me congela, y ahí estaba él. Un hombre como de 40 años. Traje gris, corbata, bien peinado. Se paró cuando me vio. «Don Rodrigo, qué gusto. Soy el licenciado Torres. Gracias por venir». Me dio la mano, fuerte. De esas que te quieren demostrar algo. «Siéntese, por favor. ¿Gusta un café? ¿Agua?» «Agua está bien, gracias». Se sentó frente a mí. Sacó unos papeles, una carpeta. «Bueno, don Rodrigo, como le comenté por teléfono, el señor que compró el departamento quiere confirmar unos datos. Es sobre unas reparaciones que se hicieron al inmueble. Según los papeles, usted fue el propietario durante muchos años antes de transferírselo a su hijo Carlitos, ¿correcto?» «Así es. 30 años». «Perfecto. El señor pregunta si hubo alguna reparación mayor. Cambio de instalación eléctrica, tuberías, impermeabilización, ese tipo de cosas». «Sí, hice varias. Cambié toda la instalación eléctrica hace como 10 años. Las tuberías también, y la impermeabilización la hice yo hace 5 años. Todo está en orden». Él iba anotando. «Excelente. ¿Y tiene facturas de esos trabajos?» «No, yo mismo hice la mayoría. Soy albañil». «Bueno, era. Ya estoy jubilado». «Entiendo. ¿Y su hijo Carlitos le mencionó algo sobre problemas con el departamento antes de venderlo?» Ahí sentí algo raro. Como que la pregunta tenía otra intención. «No, no me mencionó nada. De hecho, me detuve. ¿Debía decir la verdad? ¿Debía contarle? ¿De hecho qué, don Rodrigo?» Respiré hondo. «De hecho, él vendió el departamento sin consultarme. Solo me avisó después». El licenciado levantó la vista. Me miró diferente, con curiosidad. «¿Sin consultarle? Pero el departamento estaba a su nombre, ¿no?» «Sí, pero ese departamento era mío. Yo lo compré. Yo lo pagué durante 20 años. Hace 2 años se lo puse a su nombre por cuestiones legales, para evitar problemas cuando yo muriera. Pero siempre fue mío, siempre». Se quedó callado, mirándome, como si estuviera procesando algo. «¿Su hijo necesitaba el dinero?», preguntó. «Eso me dijo, que tenía problemas con su negocio, que era urgente, que no tuvo otra opción». «¿Y le dijo cuánto le dieron por el departamento?» «No, no me dijo nada de eso, solo que ya lo había vendido y que el dinero ya se lo había gastado». El licenciado se recargó en su silla, se quedó pensando, y entonces dijo algo que me heló la sangre. «Don Rodrigo, ese departamento se vendió en 2.800.000 pesos». Se me cortó la respiración. 2.800.000 pesos. 2.800.000. «¿Cuánto?», pregunté, aunque sí había escuchado bien. 2.800.000 pesos. Es un departamento bien ubicado, en el centro, con buenos metros. Ese es el precio de mercado». No podía hablar, no podía pensar, porque esa cantidad era una fortuna. Era más dinero del que yo había visto en toda mi vida junto. Y Carlitos me había dicho que lo vendió por necesidad, que era urgente, pero nunca me dijo que había conseguido casi 3 millones de pesos. «¿Se siente bien, don Rodrigo?». La voz del licenciado sonaba lejana. «Sí, estoy bien. Solo no sabía que era tanto dinero». «¿Su hijo no le dijo?». Negué con la cabeza. No me dijo nada». El licenciado suspiró. Cerró la carpeta. «Mire, don Rodrigo, yo no debería estar diciéndole esto, pero me cae bien y me da cosa lo que le está pasando. Ese dinero debería ser suyo, o al menos debería saber cuánto fue». «Gracias, licenciado. De verdad,
¿Puedo preguntarle algo personal? Dígame, ¿usted qué va a hacer con esta información? Me quedé callado, porque no sabía qué contestar. ¿Qué iba a hacer? ¿Confrontar a Carlitos? ¿Reclamarle? No lo sé todavía, dije honesto. Pero necesitaba saber la verdad, y ahora ya la sé. ¿Quiere que le dé un consejo? Sí, por favor. Hable con su hijo, dígale lo que sabe. A veces la gente hace cosas malas porque cree que nadie se va a dar cuenta. Pero cuando la verdad sale, ahí cambia todo. Y créame, don Rodrigo, la verdad siempre sale, siempre. Me paré. Le di la mano. Gracias, licenciado. Por todo. Por ser honesto conmigo. No hay de qué. Cuídese mucho y espero que las cosas se resuelvan. Salí de ahí como zombi, caminando sin saber a dónde iba, procesando, tratando de entender. 2.800.000 pesos. Casi 3 millones. Y Carlitos me había dicho que era una emergencia, que no tenía otra opción. Pero con esa cantidad, podía haber hecho 1000 cosas. Podía haberme preguntado. Podía haberme dado aunque sea una parte, algo, lo que fuera. Pero no. Se quedó con todo. Y ni siquiera tuvo la decencia de decirme cuánto fue. Llegué a un parque. Me senté en una banca. Saqué el celular. Miré el número de Carlitos. Mis dedos temblaban. Quería marcarle. Quería gritarle. Quería reclamarle todo. Pero no lo hice. Porque si le hablaba ahorita, en caliente, iba a decir cosas de las que me podía arrepentir. Y yo no quería eso. Yo quería hacerlo bien, con la cabeza fría. Marqué otro número. Miguel. ¿Papá? ¿Estás bien? Miguel, necesito verte. Hoy. Es urgente. ¿Qué pasó? Acabo de enterarme de cuánto fue la venta del departamento. Silencio del otro lado. ¿Cuánto? Preguntó con voz tensa. 2.800.000 pesos. ¿Qué? Ese hijo de su... Miguel, cálmate. Necesito que tú y Ana vengan a la casa. Hoy en la noche. Tenemos que hablar, los tres, y tenemos que decidir qué vamos a hacer. Ahí estaremos, papá, a las 7. Te lo prometo. Colgué. Me quedé ahí sentado, viendo a la gente pasar, familias, niños jugando, parejas caminando tomadas de la mano, y pensé en todo lo que trabajé por ese dinero, cada peso que ahorré, cada sacrificio, cada madrugada. Todo para que Carlitos se quedara con casi 3 millones y ni siquiera tuviera la decencia de decirme. Pero ya no estaba triste, ya no me sentía derrotado, estaba enojado, muy enojado. Y esa rabia me daba fuerzas, porque ahora ya sabía todo, ya tenía toda la información. Y con esa información podía actuar. No sabía todavía cómo exactamente, pero algo iba a hacer, algo que hiciera justicia, que pusiera las cosas en su lugar. Porque Carlitos podía haberme quitado el departamento, podía haberse quedado con el dinero, pero no iba a quitarme la dignidad. Esa no se la iba a dar. Me paré de la banca, caminé hacia la casa, con la frente en alto, con paso firme. Y mientras caminaba solo pensaba una cosa. Esto apenas empieza, Carlitos. Apenas empieza. Miguel y Ana llegaron a las 7 en punto, los dos con cara de preocupación. Entraron rápido, casi corriendo. «¿Papá? ¿Qué pasó?» Ana me abrazó. «Siéntense, los dos. Tengo que contarles algo». Se sentaron en la sala. Yo me quedé parado. Necesitaba moverme, caminar, porque si me sentaba, sentía que me iba a explotar todo por dentro. Hoy fui a la inmobiliaria, empecé. El comprador del departamento quería hablar conmigo, para confirmar unos datos. ¿Y? Preguntó Miguel. Y ahí me dijeron cuánto se vendió el departamento. ¿Cuánto? Preguntaron los dos al mismo tiempo. 2.800.000 pesos. Ana se llevó las manos a la boca. Miguel se paró de golpe. ¿2.800.000? Gritó Miguel. ¿Ese cabrón consiguió casi 3 millones? Así es. Y nunca me dijo nada. Solo que necesitaba el dinero, que era urgente, pero nunca me dijo cuánto fue. Ese hijo de la chingada. Miguel empezó a caminar de un lado a otro. Ese maldito ladrón. Miguel, cálmate, dijo Ana. Pero ella también estaba temblando. Papá,
¿Y qué vas a hacer? Esa era la pregunta, la que yo me había hecho todo el día, la que no dejaba de darme vueltas en la cabeza. Voy a hablar con él, dije. Mañana. Le voy a decir que ya sé todo, y le voy a dar una oportunidad. ¿Una oportunidad? ¿De qué? Miguel me miró como si estuviera loco. Una oportunidad de hacer lo correcto, de devolverme al menos una parte, de reconocer lo que hizo, porque si no lo hace... ¿Si no lo hace qué?, preguntó Ana. Me quedé callado, porque todavía no tenía la respuesta completa. Pero algo dentro de mí sabía que si Carlitos no respondía bien, las cosas iban a cambiar. Para siempre. Si no lo hace, entonces voy a tomar otras medidas, dije finalmente. ¿Qué medidas?, insistió Miguel. Todavía no lo sé, pero algo voy a hacer. No me voy a quedar con los brazos cruzados. Ana se acercó a mí, me tomó de las manos. Papá, nosotros te apoyamos, en lo que sea, pero ten cuidado. Carlitos puede reaccionar mal, puede enojarse, puede... ¿Puede qué? ¿Dejar de hablarme? Ya casi no me habla. Dejar de visitarme. Ya casi no viene. ¿Qué más puede hacer que no haya hecho ya? Tenía razón, y ellos lo sabían. Queremos estar ahí cuando hables con él, dijo Miguel. Queremos oír lo que tenga que decir. No, esto lo tengo que hacer solo, entre él y yo, padre e hijo. Si ustedes están, se va a sentir atacado, y quiero darle la oportunidad de hacer lo correcto por su propia voluntad. ¿Y si no lo hace?, preguntó Ana otra vez. Entonces ustedes van a saber todo, y van a poder decidir qué relación quieren tener con su hermano, porque esto no se trata solo de dinero, se trata de respeto, de dignidad, de familia. Se quedaron un rato más, platicamos, cenamos algo ligero, pero yo casi no probé bocado. Tenía el estómago cerrado, la cabeza llena de todo lo que le iba a decir a Carlitos mañana. Cuando se fueron, me quedé solo otra vez. Me senté en el sillón donde Lupita se sentaba a tejer. Cerré los ojos y hablé con ella. Mañana lo voy a enfrentar, vieja. Mañana le voy a decir todo. Y vamos a ver de qué está hecho. Si todavía tiene algo de vergüenza, o si ya perdió todo lo que le enseñamos. El silencio de la casa me respondió. Pero yo sentí su presencia. Como siempre. Como si me estuviera dando fuerzas. Me fui a dormir temprano. O al menos lo intenté, porque la cabeza no me dejaba. Repasaba una y otra vez lo que le iba a decir. Cómo se lo iba a decir. Cómo iba a reaccionar él. Y sentía miedo. Sí, miedo de que mi propio hijo me mirara a los ojos y no sintiera nada. De que me dijera que no le importaba, que él tenía derecho a hacer lo que quisiera. Pero también sentía algo más fuerte que el miedo. Sentía coraje, sentía dignidad. Sentía que por primera vez en mucho tiempo iba a defender lo que era mío, mi valor como persona, como padre. Me dormí ya de madrugada. Y soñé con Lupita. Soñé que estábamos jóvenes otra vez, construyendo nuestra vida, soñando con el futuro, con nuestros hijos. Y cuando desperté, con el sol entrando por la ventana, supe que era el día en que todo iba a cambiar. Me levanté, me preparé, y marqué el número de Carlitos. Sonó varias veces, hasta que contestó. «Papá, ¿qué pasó?» «Carlitos, necesito verte. Hoy es importante». «Ay, papá, hoy estoy complicado. Tengo juntas todo el día. ¿Puede ser otro día?» «No. Tiene que ser hoy. Ven a la casa, a las 5 de la tarde. No aceptaré un no». Hubo un silencio. «¿Estás bien? ¿Pasó algo?» «Hoy lo sabrás. A las 5. No faltes». Y colgué, sin darle chance de decir nada más. Me senté en el patio, con mi café, mirando el reloj, esperando que pasaran las horas, porque hoy iba a mirar a mi hijo a los ojos, y le iba a decir la verdad. Y después de eso, pasara lo que pasara, yo sabría que hice lo correcto. Las 5 de la tarde llegaron más rápido de lo que esperaba. Yo estaba sentado en la sala cuando escuché el carro de Carlitos estacionarse afuera. El motor, la puerta cerrándose, sus pasos acercándose, y mi corazón latiendo tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Tocó la puerta. 3 golpes.
como siempre. «Papá, soy yo», dijo desde afuera. Abrí. Ahí estaba, mi hijo menor, con su camisa cara, sus zapatos brillantes, su reloj, que seguramente costó más de lo que yo ganaba en 6 meses. Todo comprado con el dinero de mi departamento, con mi vida. «Pasa, Carlitos», le dije. Entró, me dio un beso en la mejilla. Como si nada, como si todo estuviera bien. «¿Qué pasó, papá? Me tenías preocupado con tu llamada. ¿Todo bien?», preguntó sentándose en el sillón. Yo me quedé parado, mirándolo, estudiando su cara, buscando algo, no sé qué. Tal vez arrepentimiento, tal vez culpa. Pero no vi nada. Solo vi a un hombre tranquilo, relajado, sin ningún peso en la conciencia. «Carlitos, necesito preguntarte algo», empecé. «Y quiero que me contestes con la verdad». Él frunció el ceño. «Claro, papá, dime. ¿En cuánto vendiste el departamento?». Se quedó callado. Vi cómo su cara cambiaba, cómo los músculos se le tensaban, cómo tragaba saliva. «¿Por qué preguntas eso?», dijo finalmente. «Solo contéstame. ¿En cuánto lo vendiste?». Se movió incómodo en el sillón. «Pues, en lo que pude, papá. Ya sabes cómo está el mercado. No fue tanto». «¿Cuánto?», insistí. Mi voz sonaba más dura, más firme. Él suspiró. «Como en 1.200.000. Algo así». Sentí cómo la sangre me hervía. 1.200.000. Me estaba mintiendo en mi cara, en mi propia casa. «Carlitos», dije despacio. «Yo sé que el departamento se vendió en 2.800.000 pesos». Su cara se puso pálida. Abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. «¿Quién te dijo eso?», preguntó con voz temblorosa. «Eso no importa. Lo que importa es que me mentiste. Me volviste a mentir. Primero me vendes mi departamento sin decirme. Luego me dices que ya gastaste todo el dinero. Y ahora me mientes sobre cuánto fue. ¿Qué más me has mentido, Carlitos? ¿Qué más me has ocultado?». Se paró del sillón. Empezó a caminar nervioso. «Papá, déjame explicarte». «¿Explícame qué?». «Explícame cómo conseguiste casi 3 millones de pesos. Y no me diste ni un peso. Explícame cómo puedes vivir tranquilo sabiendo que ese departamento me costó 20 años de mi vida. Que me maté trabajando por él. Y tú te lo quedaste todo como si nada». «Yo también trabajé, papá. Yo también me he esforzado. Tengo una familia que mantener. Tengo gastos». «¿Y yo qué? ¿Yo no tengo gastos? ¿Yo no tengo derecho a disfrutar algo de lo que trabajé toda mi vida? Tú tienes tu pensión. Tú tienes esta casa. No necesitas más». Sus palabras me golpearon como puñetazos. Así que eso pensaba, que yo no necesitaba nada, que con mi pensión miserable y esta casa vieja era suficiente, que él merecía más que yo. «Carlitos, ese dinero no era tuyo, era mío, y tú lo sabías. Por eso me mentiste, por eso no me dijiste la verdad», dije con la voz quebrada. «El departamento estaba a mi nombre, papá. Legalmente era mío. Yo tenía derecho a venderlo». «¿Derecho? ¿De verdad me estás hablando de derechos? ¿Qué hay del derecho moral? ¿Qué hay del respeto a tu padre? Siempre es lo mismo contigo. Siempre echándonos en cara todo lo que hiciste. Ya estamos cansados de oír lo mucho que trabajaste, lo mucho que te sacrificaste». Me quedé helado. «Cansados», dijo, «cansados». Como si mi sacrificio les pesara, como si todo lo que hice por ellos fuera una carga. «¿Cansados?», repetí. «Sí, papá, cansados. Toda la vida con el mismo cuento. Que si trabajaste tanto, que si te sacrificaste. ¿Y sabes qué? Eso fue tu decisión. Nadie te obligó. Tú decidiste tener hijos. Tú decidiste trabajar así. Nosotros no te pedimos nada de eso». En ese momento algo se rompió dentro de mí. Algo que nunca se iba a poder arreglar. Porque esas palabras no salieron del coraje. Salieron de algo más profundo, de lo que realmente pensaba, de lo que realmente sentía. «Sal de mi casa», dije despacio. «¿Qué?». «Que salgas de mi casa. Ahora». «Papá, espera. Que te vayas. No quiero verte, no quiero oírte.
Ya me quedó claro quién eres. Ya me quedó claro lo que piensas de mí, así que vete, y no vuelvas hasta que aprendas a valorar lo que tu padre hizo por ti. ¿En serio vas a hacer esto? ¿Vas a correrme por esto? No te estoy corriendo por el dinero, Carlitos. Te estoy corriendo porque perdiste el respeto. Porque te volviste alguien que yo no reconozco, alguien que no quiero conocer. Él me miró con rabia, con resentimiento. Está bien, me voy, pero no vengas luego a buscarme. No vengas a pedirme perdón cuando te sientas solo. No te voy a buscar y no te voy a pedir perdón, porque el que debería pedir perdón eres tú. Pero ya veo que eso nunca va a pasar. Se fue hacia la puerta. La abrió con fuerza, se volteó una última vez. Vas a ver, papá, vas a ver lo que es estar solo de verdad. Porque Miguel y Ana también están hartos de ti. Todos estamos hartos. Y se fue. Cerró la puerta de un golpe. Escuché su carro arrancar, las llantas rechinar. Y luego silencio. Un silencio tan grande que me aplastaba. Me senté en el sillón, donde Lupita se sentaba. Y por primera vez desde que ella murió, lloré. Lloré como niño. Lloré todo lo que había guardado. Todo el dolor. Toda la decepción. Toda la rabia. Porque acababa de perder a mi hijo. No por el dinero. No por el departamento. Lo perdí porque él decidió que yo no valía nada. Que mi sacrificio no significaba nada. Que yo no merecía ni siquiera respeto. Y ahí, en ese silencio, en esas lágrimas, tomé una decisión. Una decisión que cambiaría todo. Porque si Carlitos creía que yo era un viejo débil que se iba a quedar llorando, estaba muy equivocado. Yo todavía tenía fuerzas, todavía tenía dignidad, y todavía sabía cómo pelear. La guerra apenas comenzaba, y esta vez yo iba a ganar. Esa noche no dormí nada. Me quedé sentado en la sala hasta que amaneció, pensando, planeando, sintiendo cómo todo lo que creí de mi familia se desmoronaba, pero también sintiendo algo nuevo, algo que no había sentido en años: determinación, fuerza, ganas de pelear. Cuando el sol salió, me levanté, me di un baño largo, me vestí y agarré el teléfono. Llamé a Miguel. Contestó al tercer ring. «¿Papá? ¿Qué pasó? Son las 6 de la mañana. Necesito que vengas, hoy, tú y Ana. Pasó algo con Carlitos. ¿Qué hizo ahora ese cabrón? Hoy te cuento. Vengan como a las 10. Los espero». Colgué antes de que preguntara más. Preparé café, hice huevos con frijoles, comí despacio, saboreando cada bocado, porque sentía que empezaba algo nuevo, una etapa diferente de mi vida. Una donde ya no iba a ser el viejo que aguantaba todo, el que se quedaba callado, el que perdonaba sin que le pidieran perdón. Miguel y Ana llegaron puntuales, los dos con cara de preocupación. Entraron rápido. «Papá, ¿qué pasó?», preguntó Ana abrazándome. «Siéntense. Les voy a contar todo». Y les conté. Desde que llegó Carlitos. Cada palabra que dijo, cada mentira, cada justificación y sobre todo, lo que dijo al final, que estaban cansados de mí, que yo decidí tener hijos, que nadie me obligó a sacrificarme. Miguel se paró de golpe cuando terminé. «Ese hijo de puta, ese maldito hijo de puta». Ana lloraba. «No puedo creer que haya dicho eso, no puedo creer que sea tan cruel». Pues lo dijo. Y lo dijo con tanta facilidad que sé que lo pensaba desde hace tiempo. Que no fue solo el coraje del momento. Eso es lo que realmente piensa de mí, de todo lo que hice por él. «Papá, nosotros no pensamos así», dijo Ana tomándome la mano. «Nosotros sabemos todo lo que hiciste, todo lo que te sacrificaste, y te lo agradecemos todos los días. Lo sé, mija. Yo sé que ustedes son diferentes. Por eso los llamé. Porque necesito que sepan que lo que voy a hacer no es por rencor. No es por venganza, es por dignidad, por respeto a mí mismo». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Miguel. Me levanté, fui a mi cuarto. Saqué una carpeta que había estado preparando toda la noche. Volví a la sala. La puse sobre la mesa. «Esto», dije. Miguel la abrió. Empezó a leer. Su cara cambió, de confusión a sorpresa.
De sorpresa a una sonrisa oscura, satisfecha. Papá, esto es justicia, lo interrumpí. Esto es lo que se merece alguien que traiciona a su propia familia. Ana tomó los papeles, los leyó también. ¿Estás seguro de esto, papá? Una vez que lo hagas, no hay vuelta atrás. Estoy seguro. Más seguro de lo que he estado en mucho tiempo. Carlitos creyó que podía pisotearme, que podía robarme y además faltarme al respeto. Pues va a aprender que su padre no es ningún tonto, que su padre todavía tiene dientes y que cuando muerde, duele. ¿Necesitas nuestra ayuda?, preguntó Miguel. ¿Sí? Necesito que sean testigos. Necesito que sepan toda la verdad. Porque Carlitos va a tratar de voltear esto. Va a tratar de hacerse la víctima, de decir que yo soy el malo. Y ustedes tienen que saber exactamente qué pasó y por qué lo hice. Cuenta con nosotros, dijo Ana. Para lo que necesites. Carlitos se pasó de la raya y tiene que pagar las consecuencias. Les expliqué el plan, paso por paso. Lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer y cuándo. Miguel asentía con cada palabra. Ana también, aunque se veía preocupada. ¿Y si esto destruye la familia para siempre?, preguntó ella. Mija, la familia ya está destruida. Carlitos la destruyó cuando decidió que el dinero valía más que el respeto a su padre. Yo solo estoy poniendo las cosas en su lugar. Estoy cobrando lo que me debe. No en dinero, sino en justicia. Se quedaron un rato más. Platicamos del plan, de los detalles, de lo que podía pasar. Y cuando se fueron, me quedé solo otra vez. Pero esta vez el silencio no me asustaba. Esta vez me sentía tranquilo, seguro, porque sabía lo que tenía que hacer. Y lo iba a hacer bien. Agarré el teléfono, marqué un número que había conseguido hace días. Sonó varias veces, hasta que contestaron. ¿Bueno? Licenciado Ramírez, soy Rodrigo Méndez. Hablamos la semana pasada. Ah, sí, don Rodrigo. Dígame, ¿ya pensó en lo que platicamos? Sí, y quiero proceder. Quiero que hagamos todo lo que me dijo. Todo. ¿Estás seguro? Esto va a causar ruido. Va a haber consecuencias. Estoy seguro, más que nunca. ¿Cuándo podemos empezar? Pues necesito que venga mañana a mi oficina. Traiga todos los documentos que tiene, las escrituras originales, los comprobantes de pago, todo. Y vamos a armar el caso. Ahí estaré. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana está bien. Perfecto. Nos vemos mañana. Colgué. Me senté en el patio. Miré las plantas que Lupita cuidaba tanto, y hablé con ella como siempre. Ya está, vieja. Ya tomé la decisión. Mañana empieza todo. Y sé que tú me estás apoyando desde donde estés, porque tú también me enseñaste que ser bueno no significa ser tonto. Que perdonar no significa dejar que te pisoteen. El viento sopló suave, moviendo las hojas, y yo sentí su aprobación, su apoyo, su amor. Me quedé ahí hasta que oscureció, pensando en todo lo que venía, en cómo iba a reaccionar Carlitos, en qué iba a decir cuando se diera cuenta de lo que había hecho. Y una parte de mí, una parte pequeña, todavía esperaba que reaccionara bien, que pidiera perdón, que mostrara aunque sea un poco de arrepentimiento. Pero otra parte de mí, la parte más fuerte, sabía que eso no iba a pasar. Que Carlitos estaba demasiado perdido, demasiado cegado por su egoísmo, y que la única manera de enseñarle era con acciones, con consecuencias reales, con justicia. Me fui a dormir temprano. Esta vez, sí pude dormir, profundo, tranquilo. Porque por primera vez en semanas, sentía que estaba haciendo lo correcto, que estaba defendiendo lo que era mío, mi dignidad, mi valor, mi vida. Y cuando desperté al día siguiente, me sentí diferente, más ligero, más fuerte, porque sabía que hoy empezaba el camino de regreso, el camino donde yo recuperaba mi poder, donde yo dejaba de ser la víctima y me convertía en quien hace justicia. Me vestí con mi mejor ropa, me peiné bien. Me vi al espejo, y el hombre que me miraba ya no era el mismo de hace 2 semanas. Era alguien nuevo, alguien que había aprendido que el amor no significa dejarse pisotear,
que ser padre no significa aguantar todo, y que a veces, para enseñar, hay que doler. Salí de casa a las 9, con mi carpeta bajo el brazo, con mis documentos, con mi historia, y con mi dignidad recuperada, porque hoy, don Rodrigo Méndez dejaba de ser la víctima, y se convertía en el juez, en el verdugo, en quien iba a cobrar cada peso de respeto que le debían. Y Carlitos iba a aprender la lección más dura de su vida, que a tu padre lo puedes engañar una vez, puedes mentirle, puedes traicionarlo, pero nunca, nunca debes subestimarlo. Porque cuando un hombre que lo ha perdido todo decide pelear, no hay nada más peligroso, no hay nada más imparable, y yo acababa de empezar a pelear. Llegué a la oficina del licenciado Ramírez a las 10 en punto. Un edificio moderno cerca del centro. Subí al tercer piso. Toqué la puerta. Una secretaria me recibió y me hizo pasar. El licenciado era un hombre de unos 60 años. Serio. Con esa cara de quien ha visto de todo en su vida. Me dio la mano fuerte. Don Rodrigo, pase, siéntese. Me senté frente a su escritorio lleno de papeles y libros de leyes. ¿Trajo los documentos?, preguntó. Todos, dije poniendo la carpeta sobre el escritorio. Él la abrió. Empezó a revisar todo. Escrituras, comprobantes de pago, recibos de hace 30 años, la carta del notario, las pruebas de que yo pagué ese departamento durante 20 años. Todo. Tardó como media hora revisando. En silencio. Solo el ruido de las hojas al pasar. Yo esperaba, nervioso, pero también seguro de lo que estaba haciendo. Finalmente levantó la vista. Esto es sólido, don Rodrigo. Muy sólido. Tiene todas las pruebas de que usted adquirió ese bien con su dinero, que lo pagó durante 2 décadas, y que su hijo solo fue propietario legal los últimos 2 años. ¿Entonces, se puede hacer algo?, pregunté. Se puede, pero no va a ser como usted piensa. Legalmente, su hijo tenía derecho a vender. Él era el dueño. Pero lo que sí podemos hacer es demandarlo por enriquecimiento ilícito, por quedarse con un patrimonio que no le pertenecía moralmente. Y sobre todo, podemos hacer algo que le va a doler más que cualquier juicio. Me incliné hacia adelante. ¿Qué cosa? Podemos hacerlo público. Podemos presentar toda esta historia ante la sociedad, ante su familia, ante sus conocidos. Podemos mostrar exactamente qué clase de persona es. Y créame, don Rodrigo, para un hombre de negocios como su hijo, la reputación lo es todo. Sentí algo raro en el pecho, porque sabía que eso era exactamente lo que necesitaba. No quería solo el dinero. Quería que Carlitos supiera que sus acciones tenían consecuencias, que no podía robarle a su padre y salirse con la suya. ¿Cómo lo hacemos?, pregunté. Primero, vamos a mandar una carta legal a su hijo, notificándolo de que está siendo demandado por enriquecimiento ilícito y daño moral. Eso va a ser el primer golpe, el aviso de que esto va en serio. Segundo, vamos a contactar a algunos medios locales. Conozco a varios periodistas que les encantan estas historias. Padre trabajador traicionado por hijo ambicioso. Es el tipo de historia que se vuelve viral. ¿Y eso va a ayudar?, pregunté. Va a presionarlo, mucho, porque cuando la gente sepa lo que hizo, su negocio va a sufrir. Sus clientes van a cuestionarlo. Sus proveedores van a pensarlo 2 veces antes de trabajar con él. Y lo más importante, su familia, su esposa, sus hijos. Todos van a saber qué clase de hombre es realmente. Me quedé callado, procesando todo. Porque esto era grande, más grande de lo que había pensado. Pero también era justo. Era lo que se merecía. ¿Cuánto va a costar todo esto?, pregunté. Para usted, don Rodrigo, lo voy a hacer casi gratis. Solo me paga los gastos de trámites, como 5,000 pesos. El resto lo hago porque su historia me indignó, porque tengo un padre de su edad, y porque casos como estos me recuerdan por qué me hice abogado. Gracias, licenciado. De verdad, no me agradezca todavía. Agradézcame cuando su hijo esté frente a usted pidiendo perdón. Ahora, necesito que firme estos papeles. Son las autorizaciones para proceder. Firmé todo lo que me puso enfrente. Y cuando terminé,
Me sentí diferente, como si acabara de firmar mi libertad, mi dignidad de vuelta. ¿Cuánto tarda todo esto?, pregunté. La carta le llega en 2 días, y la historia puede salir en los medios en 1 semana. Todo depende de qué tan rápido se mueva todo. Pero créame, cuando esto empiece, su hijo va a sentir la presión. Va a saber que su padre no es ningún tonto. Salí de esa oficina con la cabeza en alto, con los hombros derechos, porque acababa de dar el paso más importante, el paso que iba a cambiar todo. Caminé por las calles del centro, viendo a la gente, viendo la vida pasar, y me sentí vivo, más vivo de lo que me había sentido en años, porque por fin estaba haciendo algo, por fin estaba defendiéndome, por fin dejaba de ser el viejo que aguantaba todo. Llegué a casa como al mediodía. Me preparé algo de comer, y mientras comía, pensé en lo que venía, en cómo iba a reaccionar Carlitos cuando le llegara la carta, cuando viera que esto iba en serio, cuando se diera cuenta de que su padre no se iba a quedar callado. Y una parte de mí, muy pequeña, todavía esperaba que reaccionara bien, que me buscara, que me pidiera perdón, que reconociera lo que había hecho. Pero sabía que eso era poco probable. Carlitos era orgulloso, terco, igual que yo en muchas cosas. Y cuando la gente así es confrontada, no pide perdón, ataca. Sonó el teléfono. Era Miguel. ¿Papá? ¿Ya fuiste con el abogado? Sí, mijo, ya firmé todo, ya se puso en marcha. ¿Y cómo te sientes? Tranquilo, muy tranquilo. Por primera vez en semanas siento que hice lo correcto. Me da gusto, papá, de verdad. Carlitos se lo buscó, y ahora va a tener que enfrentar las consecuencias. Así es, ya no hay vuelta atrás. ¿Necesitas algo? ¿Quieres que vaya? No, estoy bien. Solo quería que supieras que ya está hecho, y que gracias por apoyarme. Eso significa mucho para mí. Somos familia, papá, y la familia se apoya, siempre. Colgamos, y yo me quedé sentado en la sala, pensando en esa palabra, familia. Qué irónico que Carlitos, mi propia sangre, fuera quien menos entendía lo que significaba, y que Miguel y Ana, a quienes había visto menos estos años, fueran quienes estaban ahí cuando más los necesitaba. Pasaron 2 días. 2 días donde yo estaba nervioso, pero también tranquilo, sabiendo que en cualquier momento iba a explotar todo. Y entonces llegó el momento. Era jueves en la tarde. Yo estaba en el patio regando las plantas cuando sonó el teléfono. Número desconocido, contesté. ¿Bueno? Del otro lado se escuchaba respiración agitada, enojada. ¿Papá? Era Carlitos, pero su voz sonaba diferente, llena de rabia, de incredulidad. Dime, contesté tranquilo. ¿Qué es esto? ¿Qué chingados es esto que me acaba de llegar? ¿Qué te llegó, Carlitos? Una carta, de un abogado, diciendo que me estás demandando. ¿Estás loco? ¿Me vas a demandar? ¿A tu propio hijo? Sí, dije simple, directo. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto? Porque te quedaste con algo que no era tuyo. Porque me mentiste. Porque me faltaste al respeto. Y porque alguien tiene que enseñarte que las acciones tienen consecuencias. Esto es una locura. No puedes hacer esto. Soy tu hijo. Justamente por eso duele más, Carlitos. Porque esperaba más de ti. Esperaba que fueras un hombre de honor. Pero demostraste ser todo lo contrario. Vas a arrepentirte de esto. Te lo juro. Cuando te mueras de viejo y solo, no vengas a buscarme. No voy a buscarte, Carlitos. Nunca más. A menos que vengas tú a pedirme perdón, de rodillas, reconociendo todo lo que hiciste. Hasta entonces, para mí, dejaste de ser mi hijo el día que me traicionaste. Eres un... Colgué antes de que terminara. No necesitaba oír más insultos. Ya había oído suficiente. Y mientras guardaba el teléfono sentí algo extraño. No era tristeza, no era dolor, era paz. Porque por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control, que yo decidía, que yo ponía los límites. Y Carlitos acababa de aprender la lección más dura de su vida, que a tu padre lo puedes traicionar, pero nunca lo debes subestimar. Porque cuando un viejo que lo ha perdido todo decide pelear,
se convierte en lo más peligroso que existe, en alguien sin nada que perder, y con todo que ganar. Pasó una semana donde yo seguía mi vida normal, regando mis plantas, tomando mi café, viendo las noticias, pero sabiendo que afuera, en el mundo de Carlitos, todo se estaba derrumbando. El licenciado Ramírez me llamaba cada 2 días para darme reportes. «Don Rodrigo, la historia ya salió en 2 periódicos locales. Y en redes sociales se está compartiendo mucho. La gente está indignada con su hijo». «¿Y él qué ha dicho?», preguntaba yo. «Nada públicamente, pero me dicen que su negocio está recibiendo muchas llamadas. Clientes preguntando, proveedores cuestionando. Está sintiendo la presión». Y yo, aunque no lo quería admitir del todo, sentía algo de satisfacción. No era alegría, no era venganza cumplida, era algo más tranquilo. Era justicia. Era saber que por fin alguien estaba pagando por sus acciones. Que el mundo estaba viendo quién era realmente. Que ya no podía esconderse detrás de su sonrisa falsa y sus trajes caros. Miguel y Ana venían a verme seguido, más seguido que antes. Y me di cuenta de algo. Me di cuenta de que esta situación, tan dolorosa como era, nos había unido más. Nos había recordado lo que era importante, la familia de verdad, la que está cuando las cosas se ponen difíciles, no la que solo aparece cuando todo está bien. ¿Has sabido algo de Carlitos?, me preguntó Ana un día mientras tomábamos café. Nada. Desde esa llamada donde me insultó, no he sabido nada de él. Su esposa me llamó, dijo ella bajando la voz. Está muy afectada. Dice que Carlitos está insoportable, que no duerme, que solo se la pasa tomando y maldiciendo, que el negocio está mal. ¿Y qué le dijiste?, pregunté. Le dije la verdad, que Carlitos se lo buscó, que traicionó a nuestro padre, y que las consecuencias eran suyas. Ella lloró. Dijo que sus hijos están preguntando por qué su papá está así, y que no sabe qué decirles. Sentí algo en el pecho, porque mis nietos estaban sufriendo también, y eso no me gustaba, pero tampoco podía detener lo que ya había empezado. Carlitos había tomado sus decisiones, y ahora tenía que vivir con ellas. 2 semanas después de que empezara todo, un sábado por la mañana, alguien tocó la puerta, fuerte, insistente. Me levanté despacio, fui a abrir, y ahí estaba él, Carlitos. Pero no el Carlitos de siempre. Este estaba desaliñado, ojeras profundas, la ropa arrugada. Se veía acabado. «Papá», dijo con voz quebrada, «necesito hablar contigo». Lo miré sin decir nada, estudiándolo, viendo si esto era real o solo otra manipulación. «¿Puedo pasar?», preguntó. Me hice a un lado. Entró. Caminó hacia la sala como si le pesara cada paso. Se sentó. Se agarró la cabeza con las manos. «Papá, tienes que parar esto, por favor. Tienes que detener todo». «¿Por qué tendría que hacerlo?», pregunté tranquilo. «Porque me estás destruyendo. Mi negocio está cayéndose. La gente me ve en la calle y me señala. Mis hijos están sufriendo en la escuela porque los papás de sus amigos están hablando. Mi esposa está desesperada. Necesito que pares esto». «¿Y por qué debería importarme? Cuando tú vendiste mi departamento, ¿te importó cómo me iba a sentir yo? ¿Te importó que era lo único que tenía? ¿Te importó mi dignidad?». Se quedó callado, mirando el piso. Y entonces, por primera vez desde que todo empezó, vi algo diferente en su cara. Vi vergüenza. Vi arrepentimiento real. «Tenías razón», dijo con voz baja. «Tenías razón en todo. Fui un egoísta. Fui un mal hijo. Te traicioné. Te mentí. Y lo peor de todo es que pensé que podía salirme con la mía porque eres mi papá. Porque pensé que siempre ibas a perdonar. Que siempre ibas a aguantar todo». «Pues te equivocaste», dije. «Sí, me equivoqué, y ahora estoy pagando. Pero no solo yo, papá. Mis hijos también. Mi esposa. Gente inocente que no tiene nada que ver con lo que yo hice». Me senté frente a él. Lo miré a los ojos. Esos ojos que de niño me miraban con admiración, que ahora me miraban con desesperación. «Carlitos, yo no empecé esta guerra.
Tú la empezaste cuando me traicionaste. Yo solo estoy defendiendo lo que es mío, mi dignidad, mi valor como persona, como padre. Lo sé, y tienes todo el derecho, pero te estoy pidiendo perdón. De verdad, no porque quiera que pares la demanda, sino porque me di cuenta de que perdí lo más importante. Perdí a mi padre, perdí tu respeto, y eso duele más que todo lo demás junto. ¿Y el dinero?, pregunté. ¿Qué hay del dinero que te quedaste? Se quedó callado un momento. Respiró hondo. Ya no tengo casi nada. Gasté mucho en el negocio, en deudas, en cosas estúpidas. Pero lo que me queda, como $500,000, te lo puedo dar. No es todo lo que te debo, ni de cerca, pero es lo que tengo. No quiero tu dinero, Carlitos. Nunca quise el dinero. Quería que reconocieras lo que hiciste, que me pidieras perdón de verdad, que entendieras el daño que causaste. Lo entiendo, papá. Te lo juro que lo entiendo. Y si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente. Te habría preguntado. Habríamos buscado otra solución. No te habría mentido. Pero no puedo regresar el tiempo. Solo puedo pedirte perdón ahora. Y rogarte que me des otra oportunidad de ser tu hijo. De recuperar algo de lo que perdimos. Lo miré largo rato, viendo si esto era real, si realmente había aprendido, o si solo estaba desesperado porque las cosas le estaban yendo mal, y decidí creerle, no porque fuera tonto, sino porque todos merecemos una segunda oportunidad, aunque sea una sola. Está bien, dije finalmente. Voy a hablar con el abogado, voy a detener todo, pero con condiciones. Las que sean, dijo rápido. Primera, el $500,000 que tienes lo vas a dividir entre tus hermanos, porque a ellos también les debes dinero, y ellos también merecen recuperar algo. Segunda, vas a venir a esta casa una vez por semana, con tus hijos, para que sepan quién es su abuelo de verdad. Y tercera, y la más importante, nunca más me vas a mentir. Nunca más me vas a faltar al respeto, porque si lo haces, esta vez sí te pierdo para siempre. ¿Entendido? Entendido, papá, te lo prometo. Se paró, se acercó a mí y me abrazó. Un abrazo largo. De esos que duelen porque cargan años de errores. De esos que sanan porque demuestran que todavía hay amor. Y yo lo abracé también. Porque aunque me había hecho tanto daño, seguía siendo mi hijo. Y un padre nunca deja de ser padre. Aunque le cueste. Aunque duela. Cuando se fue, me quedé ahí, en la sala, sintiendo algo extraño. No era felicidad completa, porque todavía dolía todo lo que pasó, pero era paz. Era saber que hice lo correcto, que defendí mi dignidad, y que al final logré lo que buscaba. No venganza, sino justicia, y tal vez, solo tal vez, recuperar a mi hijo. Agarré el teléfono. Llamé al licenciado Ramírez. Licenciado, soy Rodrigo Méndez. Don Rodrigo, dígame. Quiero detener todo, la demanda, los medios, todo. ¿Está seguro? Sí. Mi hijo vino, pidió perdón de verdad, y yo creo en las segundas oportunidades. Entiendo. Entonces procedo a cerrar todo. Me da gusto, don Rodrigo. Me da gusto que su historia termine bien. Gracias, licenciado, por todo. Colgué. Salí al patio. Miré el cielo. Y hablé con Lupita como siempre. Ya terminó, vieja. Ya se acabó todo. ¿Y sabes qué? Creo que hicimos bien. Creo que nuestro hijo aprendió. Y creo que ahora sí, vamos a poder ser una familia otra vez. No perfecta, pero real. Y eso es lo que importa. El viento sopló suave. Las hojas se movieron y yo sentí su aprobación, su amor, su orgullo. Y es por eso, mijo, que te digo algo. Nunca dejes que nadie te pisotee, ni siquiera tu propia familia, porque el respeto se gana, pero también se exige. Y a veces, para enseñar, primero hay que doler. Ahora me cuentas tú, ¿qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Habrías perdonado o habrías seguido adelante con todo? Y me dices también, ¿de dónde me estás escuchando? Porque historias como estas nos recuerdan que la familia es importante, pero la dignidad también. Y a veces, para salvar una, tienes que defender la otra.